Bueno, y ayer arrancó ya la actividad de los Juegos Olímpicos de manera oficial con el fútbol femenil. Hoy continúa ya con el arranque del fútbol varonil, donde vemos jugar a la selección nacional mexicana. Hoy dirigida por el Raúl El Potro Gutiérrez. La actividad de este día arranca a la 1 de la tarde con el Honduras-Argelia y terminará a las 8 de la noche. Larga la cartelera de fútbol con el Nigeria-Japón. Por supuesto, el gran platillo. Todo el partido que jala toda la atracción para nosotros es el México frente a Alemania, el debut olímpico de la Sub-23, después de muchos trabajos, de negativas de equipos para prestar a sus jugadores, de críticas por parte de varios propietarios de equipos como Jorge Vergara hacia el técnico Raúl El Potro Gutiérrez, de la torpe labor que tuvieron los directivos mexicanos para poder convencer a los clubes europeos para ceder a jugadores que podrían haber sido refuerzos de este equipo. Bueno, a pesar de todos esos escollos, hoy la selección nacional 3 de la tarde frente a Alemania, por supuesto a través de la señal de Capital 21, que de esta manera también arranca ya de manera oficial su transmisión de los Juegos Olímpicos de Río 2016, que continuará, ya lo escuchábamos, por más de 200 horas de transmisión de los mejores eventos, los mejores atletas del mundo. Los tendremos aquí a través de la pantalla de Capital 21.